la renovación de tu mente. Y es donde tú decides ir en una dirección y cambias completamente el rumbo de tus decisiones, de tus hábitos, de tus costumbres. Yo estaba ciega totalmente, yo no sabía nada y me acuerdo que yo te caía a ti a preguntas. Yo ni siquiera sabía quién era Jesucristo. Es importante que el hierro se afila con el hierro. De verdad que mi vida jamás volverá a ser la misma después que yo empecé a servirle a los demás a través de la iglesia, de los eventos que hacemos. De verdad. Y sin saber que lo que ibas a recibir ese día iba a ser, por ejemplo, el pastor podía tocar ese día un tema de depresión y tú estabas luchando con ese tema. Entonces, Que yo al principio no sentía como eso de servir. Y yo duré un año en la iglesia en el cual yo no serví. todas estas cosas que hemos hablado aquí, aplicándolas a tu vida, definitivamente vas a poder vivir una vida en abundancia. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Luis, ella es Daisy. Me dijo que para empezar diferente, pero no podemos empezar diferente. Esto es En Su Presencia Podcast. ¿Cómo vamos a cambiar, hermana? Bueno, decía yo como una nueva introducción, a ver. Bueno, fue nueva, la que hicimos fue nueva. Bueno, emocionados una vez más compartiendo la palabra de Dios, trayendo temas que son bien importantes, que edifican, que ayudan a otras personas. Sobre todo edificante, hermana. La semana pasada no grabamos, tenemos que contarle aquí, Día de las Madres. Estuvimos preparando varias cosas y bueno, el domingo fue un día muy especial, la pasamos con nuestra madre. Fuimos a la iglesia, obviamente, hicieron un servicio para honrar el Día de las Madres y fue muy poderoso ese servicio. ¿Qué piensas? Además de, bueno, pasamos el día con nuestra familia, nuestra madre, todo increíble, pero hay algo que también quiero como compartir y es que yo siento que las últimas 2 semanas para nosotros han sido, tanto en lo laboral como en temas de nuestra familia, han pasado cosas que yo siento que solamente Dios es el único que ha hecho que eso haya eso posible. Sí, de verdad que sí, estamos... Creo que yo siento que han pasado varias cosas que nosotros nos han dejado como en shock, que todavía estamos como asimilando, pero es eso, como han pasado cosas muy bonitas, estamos creciendo, estamos mejorando muchas cosas de nosotros y siento que eso también nos ha como desviado del tema de estar en el podcast porque estamos de verdad bastante enfocados también en nuestra familia. Así es, hermana. Y bueno, el tema que tenemos el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntanos aquí a las cámaras, ¿cuál es el tema que tenemos el día de hoy? Este tema me encanta porque primero no es algo que te contaron o que me dijeron a mí. Me encantan los temas que nosotros últimamente estamos hablando porque estamos hablando de nuestras experiencias, de lo que estamos viviendo y es algo muy bonito porque nosotros estamos siendo testimonio de que Dios es real, existe, lo mejor que te puede pasar es que tengas una relación con Él y de que no es nada inventado, no es algo que me dijeron, es cosas que nosotros mismos estamos experimentando. Entonces, en base a esto, decidimos traerle como una guía de las cosas que empiezan a suceder en tu vida si tú decidiste aceptar a Cristo. Trajimos varios puntos que vamos a estar hablando próximamente de qué es lo que conlleva, cómo se ve ese nuevo caminar, qué significa, qué hacer, qué no hacemos y todo eso. Sabes que estoy muy emocionado de este tema porque siempre nos preguntamos, ay, ¿cómo es eso de ser cristiano? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuáles son las reglas? Y no se trata de eso, ¿sabes? Se trata de que Dios te va llevando paso a paso y el mismo Espíritu Santo te va revelando todas las cosas que tenemos que hacer. Amén. En base a esto les voy a traer el versículo, del día que lo encontramos en Filipenses 1:6 y dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¡Amén! Qué refrescante saber que ahí dice que va a perfeccionar la obra en ustedes, o sea, como que no es que muchas veces creemos que es de ya, Sí. que es algo que toma tiempo, es un caminar, es un proceso. Sí, a veces uno se siente también como que, bueno, ya acepté a Cristo en mi corazón y ahora ¿qué sigue?
pues, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces uno se pone como a querer buscar y no se trata de buscar, sino que tú poco a poco vas a llegar a donde lo que Dios tiene para ti. Amén, así es, hermano. Entonces, bueno, en base a esto, los puntos más esperados del podcast. Vamos a empezar con ellos. Quiero en un tema que quiero hablar sobre estos puntos, de verdad que el Señor ha puesto en nuestros corazones una manera diferente de hacer el podcast. Si ustedes pueden ver los primeros capítulos, era una manera como más robotizada, más estructurada. Esto es solamente, hablamos de nuestros puntos, hablamos de nuestros testimonios, y esto no solamente lo hablamos en el podcast, sino que también lo hablamos en la calle con las personas y se siente tan natural y Ujú. podemos hacer miles de capítulos sin ningún problema, sin ninguna estructura, porque realmente esto es lo que nosotros queremos. El corazón de este podcast es ser nosotros mismos, dar nuestros testimonios y que las personas que también vengan a este podcast se sientan también como que estamos aquí hablando en la sala de mi casa, en el cuarto de mi casa y como que, ¿sabes? Es algo que lo podemos hablar sin miedo, sin temor, sin nerviosismo, porque estamos aquí, esto es lo que somos, Amén, así es, me encantó. Eso es lo importante de ser auténticos, ¿no? Algo que auténtico. nos Esa dijeron. palabra Me me gusta faltó. porque somos auténticos. Es que esto es Sí. lo que es, tanto aquí como en nuestro trabajo, en la iglesia, es lo que somos. Así que bueno, creo que el primer paso, y este es como lo más importante, es que empezamos con un deseo de asistir a la iglesia. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, al principio Dios comienza a hablarnos a través de la predicación, la adoración y la comunión con otros creyentes. Aunque al principio puede sentirse raro o incómodo, hay algo que nos impulsa a volver cada domingo. Wow. Y en base a esto yo te digo, la primera vez que yo fui a la iglesia me encantó. Pero no les voy a mentir que yo decía: "Guau, pero venir todos los domingos". Yo empecé como a tener esa duda, como que, pero, ¿puedo venir un domingo sí, un domingo no? O, ¿cómo es Y esto? cuando voy para la playa, hermano, ¿cómo hago? Me acuerdo que me dijo. Cuando tengo que ir para la playa, ¿qué tengo que hacer? Sí, la verdad es que sí, porque uno le vienen y es normal que tú, obviamente, tú no creciste en un ambiente cristiano, no sabes qué es lo que estás haciendo al principio, estás muy perdido, como quien dice. Entonces es normal que tú empieces a tener este tipo de pensamientos. Pero siento que lo más importante es como callar esa voz la voz del mundo de como, ay, vas a ir todos los domingos, no sé qué, y simplemente ir. Un domingo más, un domingo más, un domingo más. Aunque a veces al principio, a mí a veces hasta me costaba, a veces como lo ponía en duda, como que será que no voy hoy. Mm. Y hoy en día yo puedo recordarme esos momentos y yo digo, wow, cómo es Es increíble, que, hermana, no se trata de tienes que ir, se trata de que quiero ir. quiero ir. Ahí es donde está el todo, el poder de todo, como, Pero es que eso es lo más loco que yo veo también. Yo quería ir, pero en mi mente a veces yo decía, ay, pero ¿será que este domingo no voy? claro. Y yo no entendía por qué, pero esos son ataques del enemigo que decía como que no, tú no vas a ir. Tú Sí, no- sin saber que lo que ibas a recibir ese día iba a ser, por ejemplo, el pastor podía tocar ese día un tema de depresión y tú estabas luchando con ese tema. Entonces, Ujú. obviamente el enemigo te dice, no, vete a la playa. Y en la playa, sí, puedes pasarla bien, puedes disfrutarla, pero de repente esa raíz de depresión que tú tienes no pudo ser tocada porque simplemente tú estabas en la playa disfrutando. Pero no solo eso, creo que lo más importante es que yo siento que cuando tú estás nuevo, tú tienes que ir así, tú vengas estos pensamientos, hacer que tu plan primero sea ir a la iglesia y ya luego tú puedes hacer cualquier otra cosa, porque como tú dices, tú no sabes qué te puede hablar a ti Dios a través del pastor o a través de las mismas Las mismas personas en la personas, iglesia. claro. Entonces muchas veces eso, queremos como, ay, no voy a ir, pero pasa eso, o sea, vas y ese día el mensaje era totalmente para ti, ese día de repente se quebrantó tu corazón con el mensaje, fuiste de verdad tocado, cambió algo en tu manera de pensar o ver las cosas. Entonces, por eso es la importancia de que tú vayas, aunque a veces tengas este tipo de pensamientos. Este punto también me acuerda que yo, cuando empecé a ir a Vertical, bueno, cuando conocí de Vertical, yo lo empecé a ver online. Y recuerdo que duré como un mes y pico viendo las prédicas online y wow, chévere lo que hablaba el pastor y todo esto, pero como que no me atrevía a ir a la iglesia porque, ¿sabes? Para mí era raro. En mi familia nunca nadie había una iglesia cristiana y para mí eso era como algo raro, como que no, que vas a hacer tú para allá, para una iglesia cristiana y hay pura gente rara. Entonces, nada, hasta que decido, ¿sabes qué? Voy a ir y el momento que fui,
tremenda experiencia y eso, pero en mí pasó algo increíble que a través de la persona, como lo dice ahí también, porque no solo el pastor, tenía un mes viendo al pastor y sí, el mensaje me tocaba eso, pero ver a las personas cómo te reciben, con esa sonrisa, con esos abrazos, y tú dices, no, no, aquí tiene que estar pasando algo raro, no sé, esto no es normal, cómo es Sí. abrir, la gente me abraza, me sonríe, me da la mano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, y tú dices, pero ¿qué todo esto? Entonces, ahí fue que como que fue tocado mi corazón a través de las personas, que uno a veces no cree, ¿cómo puedo usar las personas? La gente va, es como, no, déjame ver al pastor, que él es el que me puede sacar de este problema. Y definitivamente no, a través de las personas también tú puedes ver esos testimonios de esas personas. Cuando también vas a la iglesia y ponen los testimonios de las personas, tú dices, wow, increíble cómo esta persona pasó por eso, estuvo a punto de suicidarse y mira, Cristo le cambió su vida y que no solamente se trata del pastor como la figura, y él mismo lo dice. Y que de hecho, algo que tú me comentaste, que es como algo que te pasó cuando tú estabas empezando, que ibas tú solo, no Ujú. tenías a más nadie. Y como alguien en la iglesia te habló y te dijo que te felicitaba, que tranquilo, que Dios iba a hacer grandes cosas en tu vida, tú sentiste ahí como primero ese amor de Dios hacia ti y segundo como una esperanza de como que, wow, no sé por qué esta persona me está diciendo esto, pero bueno, yo voy a seguir. ¿Qué tal que si tú ese día no hubieses ido a la iglesia, solamente decidías solo verlo por internet No, y no, de repente no recibías esa no palabra recibe esa de palabra. apoyo de que te está empujando como a seguir? Y hoy por hoy, ver todo lo que tú has construido es algo que yo puedo decir, wow, como, porque a mí también al principio me pasaba, porque algunas veces nuestro horario no era el mismo y yo tenía que ir a un horario diferente. Entonces iba yo solita y era como que, wow, yo solita aquí. Me siento rara. Pero ver ahora como para la gloria de Dios tenemos personas que trabajan con nosotros, que van con nosotros, nuestra madre, nuestros primos, para nosotros eso es algo como que bien gratificante porque lo mismo nos recuerda como empezamos, éramos nosotros dos y ya solitos y ahora todo lo que hemos hecho es como que, wow, Dios de verdad que ha sido demasiado bueno en nuestras vidas. Sí, de verdad que sí. Ay, me encantó. El segundo punto, que ya luego que, bueno, pasamos todo esto de la lucha, decidir o no ir a la iglesia, está en el deseo de aprender más. Nos empezamos a interesar por la Biblia, a hacer preguntas, a buscar respuestas. Comenzamos a leer devocionales, ver prédicas en internet o preguntar cosas a líderes espirituales. El Espíritu Santo despierta un deseo de crecer. Y me da risa porque yo antes de llegar a la iglesia, yo estaba ciega totalmente, yo no sabía nada y me acuerdo que yo te caía a ti a preguntas, yo ni siquiera sabía quién era Jesucristo. A tal grado de, ¿cómo se puede decir? Ignorancia en mi vida, yo no sabía, no entendía a Jesucristo, Dios, y ver cómo Dios me ha transformado a mí ahora actualmente, es como yo digo, wow, pero porque despertó en mí ese deseo de querer aprender, de leer, de buscar podcast también, de saber como cuál es la historia, qué es lo que estoy haciendo. Y creo que eso es algo muy bonito que despierta en nosotros la misma acción de ir a la iglesia continuamente. Sí, y bueno, y sin contar que ya después que una vez llegas a la iglesia, que empiezas a asistir a grupos, por ejemplo, a mí me tocó meterme en el grupo más fuerte que hay en la iglesia, que es el grupo de Freedom, y ahí conocí a un líder muy especial, mi hermano Germán, el cual me ayudó mucho en mi crecimiento. Fue para mí un maestro de muchas cosas, y no solamente de que no, de aprenderme la Biblia de memoria, sino fue para mí un maestro de vida, de encontrar muchas respuestas de cosas que tenía viviendo en mi vida, que cosas que llevaba años con ella, y él me ayudó mucho a través del Espíritu Santo, obviamente, de darme una claridad de cómo son las cosas en la vida. Me encantó eso. Es así. Y bueno, ese era el tercer punto. Ya tú te adelantaste, pero es ese. Ya una vez que estamos leyendo devocionales, quizás una pequeña lectura acerca de la palabra de Dios, porque no es que tú te vas a sentar y te vas a leer toda la Biblia, porque eso no pasa de la noche a la mañana. Sí. Eso es como un proceso. Después que empiezas como ese proceso a la lectura de todo esto, es que viene eso de que tú quieres como unirte a un grupo. Porque en la iglesia, en nuestra iglesia, ellos se enfocan mucho en que nos unamos a grupos porque es la manera en que uno puede crecer espiritualmente, porque es algo que hacemos entre semanas. Estamos con personas que comparten la misma fe
Y es allí donde de verdad uno puede encontrar liberación, sanación. Hablamos de temas que quizás anteriormente no habíamos hablado con otras personas. Puedes también, yo cuando tú hiciste Freedom, yo me uní a un grupo de finanzas, entonces estuve con mis finanzas, arreglando mis finanzas, y después también un grupo de lectura de la Biblia, que yo no tenía idea de cómo leerla. Entonces en ese mismo grupo como que fui aprendiendo. Entonces eso es algo muy bonito cuando empiezas en este caminar, como cuando ya vas por la parte en la que te toca unirte a un grupo, porque te llena tu corazón como de mucha emoción, de gozo, porque tú no sabes qué va a pasar, qué Sí, sí. esperar. Está como cuando comienzas en la escuela, una cosa así. Sí, y yo siento que eso también como que le da propósito a tu vida, si se puede Exactamente. decir, porque ya no es, de la manera que yo lo siento, es que ya no es como que mi vida pasó de solamente ir al trabajo, trabajar, ver el teléfono, ver redes sociales, ahora a tener un compromiso en el cual, bueno, hoy martes me toca mi grupo, mira, si hay alguna tarea, bueno, tengo que hacer mi tarea, bueno, mira, tengo que compartir, ya eso como que te da mayor satisfacción en tu vida y como que empiezas a ver que la vida de verdad sí tiene sentido. Sí, un punto ahí rapidito que me acuerdo de esto, que hablas de este punto del grupo. Bueno, como lo dije, yo hice mi grupo de Freedom y veo, ahora cercanamente tengo un amigo que va a la iglesia y él sí va los domingos y eso, pero no se congrega a ningún grupo. Entonces él me ha compartido conmigo que sí, él ha sentido no sé qué, que sintió la presencia del Espíritu Santo, que se ha puesto a llorar en los servicios y todo esto, y sabe que de verdad la palabra del pastor lo ha tocado. Pero él dice que todavía sigue batallando con cosas de su vida, no sé qué. Pero yo le pregunto, ¿tú estás haciendo algún grupo? Me dice, no, tengo ya ¿hace cuánto tiempo vas a la iglesia? No, un año y pico ya, y, ajá, ¿y has hecho alguna vez un grupo? No, no he hecho un grupo. Entonces, es importante que el hierro se afila con el hierro. Amén. Entonces, tú tienes que buscar esa cobertura de hermanos en la fe, porque simplemente tú puedes ir los domingos a recibir una buena palabra a la iglesia, pero ¿cómo es tu lunes? Mm. ¿Qué estás haciendo el lunes? ¿Qué haces durante la semana? ¿Qué estás consumiendo durante la semana? Entonces, sí, bonito recibir la palabra el domingo, pero si tú no estás en comunidad, en un grupo, haciendo cualquier cosa, cualquier actividad en la iglesia, definitivamente no vas a ver los progresos en tu vida. Así es, y yo creo que como hacen iglesia en vertical, es una manera de que son bien intencionales. Por algo ellos cada vez más se enfocan en los grupos. Porque cuando tú comienzas en tu vida cristiana, estás como que, bueno, buscando más de Dios, de su presencia, de aprender de su palabra, pero tú sigues con tu mismo grupo de amigos que quizás no está en la misma sintonía que tú no vas a poder ver un cambio, una evolución. ¿Por qué? Porque quizás las personas que están a tu alrededor no comparten, no entienden lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tú estás tan nuevo, tú no tienes conocimiento suficiente, no estás aprendiendo mucho, eres como un bebé. Entonces, si tú vienes a compartir con tus amigos, ellos no te van a entender, quizás te van a hacer dudar de que si tú lo que estás haciendo está bien o no. Entonces, por eso es la importancia de que cuando empecemos, de verdad tengamos como esa disposición, esa mente abierta, de verdad unirnos a un grupo y dejar que Dios haga su trabajo, porque a final de cuentas no somos nosotros quien tenemos el control. Y esto es algo bien clave cuando tú decides entregar tu vida a Cristo y es que Él es el que tiene el control. Tú solo dices, bueno, aquí está mi vida, tú haz lo que tú quieras. Entonces es muy importante eso de que nos dejemos guiar, como si te están animando a unirte a un grupo, ¿por qué no? Claro. Lo puedes intentar y ya, si no te gusta, que creo que no he encontrado la primera persona que me haya dicho que no le gusta estar en un grupo. Si no te gusta, ya después no asistes más, pero date tu oportunidad de asistir aunque sea uno. Sí, porque ya para cerrar este punto, hay personas que piensan como que esto del grupo es como una secta, no sé, o alguna que habrá oculto ahí, que Algo raro. algo raro hay ahí en estos grupos, que me van a vender en ese grupo. Y, Ujú. no, y es que hay diferentes tipos de grupos. Hay grupos de fútbol, de pickleball, de finanzas, de liderazgo empresarial. Entonces hay tantos grupos que de verdad tú lo que haces es edificar tu vida. Amén, así es, wow. Bueno, el cuarto punto después de los grupos, tomar decisiones importantes. Uy, empezamos a dejar cosas atrás, hábitos, relaciones o costumbres que ya no se alinean con nuestra vida. Decisiones como bautizarnos, servir
o consagrar ciertas áreas de nuestra vida. Aprendemos obediencia, aunque no siempre entendamos todo. Uy, la Este, este es como el punto más difícil de cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, empiezas como que, todo chévere, y de repente, ¡cum! Cuando chocas con esto, es como que tengo que empezar a dejar cosas. Así es. Y lo que me gusta es que no es algo de que, no, porque en el grupo me dijeron, o Ujú. porque en la iglesia me dijeron. No, esto es algo que lo más hermoso es que es algo voluntario. Esto es algo que viene desde adentro y es Dios mismo guiándote. Y es Él quien te quita la venda, quien te revela como que, mira, tú estabas haciendo esto. Ya es hora de que pares porque ya esto no está bien. O sea, Él mismo te da esa revelación. Claro, no se trata de seguir reglas de como que, no, tengo que dejar de hacer. No, Dios te da sabes, tú, el camino de que, mira, esta es mi voluntad, esto es lo que me agrada a mí. Y tú simplemente dices, ¿sigo estas cosas o sigo en lo mismo que he estado haciendo por toda mi vida? Y ahí es donde viene el cambio de mente, la renovación de tu mente. Y es donde tú decides ir en una dirección y cambias completamente el rumbo de tus decisiones, de tus hábitos, de tus costumbres. Todo eso va cambiando a través del cambio de la mente. Yo creo que este es el punto clave donde ese ya se termina ese pies aquí, pies allá. Ya ese como que, bueno, definitivamente voy hacia esta dirección. Obediencia, esa palabra es Clave, clave. clave. Creo que el caminar cristiano sin, sin obediencia para mí es básicamente nulo, porque muchas veces podemos conseguir personas que dicen, ah, yo soy cristiana, pero tu vida refleja que de verdad tú estás caminando en obediencia, porque esta es una de los principios más fuertes, creo yo, y es el obedecer, porque obedecer qué? Hay muchas cosas en las cuales en la palabra de Dios son reveladas para nosotros que nosotros tenemos que obedecer y ciertamente son difíciles, muchas de ellas dejarlas porque venimos del mundo, venimos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, a lo que nos enseñaron. Entonces cuando llegamos aquí y vemos que hay cosas que de verdad nos afectan nuestra relación con Dios y que la única manera es dejándolas atrás, es como que wow. Entonces ahí es como que te toca decir, bueno, voy a obedecer a la palabra de Dios o lo voy a seguir haciendo a mi manera. Wow, este punto estuvo, punto fuerte. Ok. Después de este tenemos servir y descubrir propósito. Este es uno muy bonito y creo que es algo que nosotros estamos viviendo. Y dice, Dios comienza a mostrarte que fuiste llamado con un propósito. Sirviendo en la iglesia o en otros espacios descubres dones que no sabías que tenías. Servir también nos moldea, nos enseña humildad y amor. Creo que esa es la mayor satisfacción de servir y es que moldea tu carácter, te trae como que un shot de humildad a tu vida y es algo que de verdad no se benefician las personas que están recibiendo el servicio, nos beneficiamos nosotros porque de verdad que mi vida jamás volverá a ser la misma después que yo empecé a servirle a los demás a través de la iglesia, de los eventos que hacemos. De verdad que eso cambió totalmente mi manera de ver las cosas. No, y al principio uno comienza como que, bueno, voy a servir, pero déjame, ¿cuál es el grupo donde menos cosas se hacen? Se estoy hablando de mi caso, como que déjame servir en donde, ajá, bueno, en donde sea una vez cada cierto tiempo, en un horario ahí específico. Y claro, y es importante que tú sirvas a tu tiempo, a tu manera, ¿sabes? Porque la iglesia te da esa posibilidad de tú darle tu tiempo cuando tú puedas. No te ponen una pistola en la cabeza y decirte, hey, tienes que hacer esto y esto. Eso también es muy bonito. Pero tú poco a poco te das cuenta de que no, es que no es suficiente. ¿Sabes? Dios, revélame mis dones, en qué yo puedo ayudar a aportar para que la iglesia siga creciendo, llevando personas, trayendo personas, salvando almas. Entonces, ¿cuál es mi don? Bueno, comunicar, hablar con las personas. Bueno, déjame yo ahora meterme en este grupo donde puedo hablar con las personas nuevas que vienen a la iglesia. Entonces, a uno a veces comienza como bajito, poquito, pero poco a poco eso se va convirtiendo en algo maravilloso, como lo estás viviendo tú. Así es, hermano. Y también de que yo siento que cuando servimos es como que tu carácter también deja de ser, o sea, tú cambias demasiado porque eso te hace como que ver las cosas como que déjame yo cambiar mi manera de quizás de llegarle a hablar a otras personas,
tu puntualidad, por ejemplo. Si yo, que lucho mucho con el tema de la puntualidad, ahí yo sé que yo tengo que llegar a tiempo, ¿sabes? Como que te crea un sentido de responsabilidad, que eso para mi vida, yo lo estoy aplicando en mi trabajo, en mis relaciones, y eso ha transformado muchísimas cosas en mi vida. Y es importante también, además de eso, aclarar que no, cuando tú llegas a la iglesia no es que tienes que servir de una. Esto también es un llamado. Es un Esto es algo que llamado. pasa con el tiempo. Y te lo puedo decir yo con toda la transparencia, ¿no? De que yo al principio no sentía como eso de servir. Y yo duré un año en la iglesia en el cual yo no serví. Porque quizás mucha gente nos puede ver a nosotros y dice, wow, ellos están bien comprometidos, me gusta esto, pero están sirviendo siempre, están siempre metidos allí. Es como que yo quizás no puedo hacer eso. Y la verdad es que todos lo podemos hacer, pero eso conlleva tiempo. Eso, cada proceso es diferente. Quizás tú comienzas en la iglesia y de repente el día de mañana ya tú sientes un deseo por Claro, servir, a diferencia de mí. Yo al principio yo no sentía, no entendía, estaba todavía muy nueva y me tomó un año, un año. porque empecé a hacerlo desde este año, desde finalizando diciembre. Entonces es importante que sepan de que es algo que va progresivamente. Eso no es como que es una obligación tampoco, porque es como te digo, es un llamado en tu corazón. Hay algo muy bonito que me dijiste hace poco, que estuvimos viendo un servicio grande que había un montón de gente sirviendo y esto, y que me dijiste que guau, yo te dije, mira, wow, mira estas personas cómo sirven, mira estas personas cómo hacen todo y no sé qué. Y tú me dijiste como que yo creo que si esas personas le pagaran, no lo hicieran de la manera que lo hacen. Y ahí y me quedó eso como pensando como que es verdad. Si te das cuenta cuando sales a la calle y ves, por ejemplo, cuando vas a comprar una comida, ves una persona de mal humor, a veces personas que te atienden de mala manera, personas que te gritan, te hablan, ¿sabes? Con una Actitud más. actitud. Entonces, tú eso no lo ves por ejemplo, en la iglesia, tú no lo ves. Definitivamente, tú ves personas que realmente están ahí porque tienen el deseo de estar ahí, porque se sienten que están haciendo algo para la obra de Dios y eso es un gozo tan grande que no tiene explicación. Poder estar, hay personas que yo veo en la iglesia que están desde que abren la iglesia, que es a las 7 de la mañana, y se van hasta la hora que cierran, a las 8 de la noche. Y eso no tienen ningún pago y tú dices, ¿cómo esta persona puede estar todo el día en la iglesia? Y tú los ves con una sonrisa y tú dices, ¿cómo eso es posible? Y cómo hay personas que son pagadas y cómo hay personas que pueden ganar 40, $50 la hora y están de mal humor en su trabajo. ¿Cómo explicas eso? Algo que no se explica. Y ojo, el hecho de que estas personas estén con mucho gozo en su corazón, de que tengan de verdad ese sentido de servicio a las otras personas, no quiere decir que ellos no tengan problemas o de Exacto. que su vida es perfecta. Lo que yo veo es que hay algo más allá de tus problemas, de tus situaciones, y es lo que tú dices, es el servicio para la obra de Dios, para el reino de los cielos, de que tú saber de que con lo poco que tú estés haciendo, tú estás edificando, estás ayudando a otras personas. Entonces, eso es algo que a mí me marcó mucho. Cuando yo empecé a servir muy temprano, yo llegaba muy temprano a la iglesia porque en mi grupo teníamos que llegar temprano. Y yo veía como todo el mundo empezaba a llegar y eso era un amor, una tranquilidad, la gente feliz. Y yo decía, wow, esto me gusta, o sea, yo quiero estar aquí porque de verdad que eso se contagia. Y de verdad que ha sido demasiado lindo. Ok, ahora, casi el último para finalizar. Una relación diaria, no solo de domingos. Comenzamos a entender que Dios no es solo del domingo, sino del lunes a sábado también. La oración, la palabra y la comunión con Él se vuelven parte de nuestra vida. Nuestra identidad comienza a anclarse en Cristo, no en lo que hacemos o lo que tenemos. Uy, esto me encanta porque creo que una de las partes más bonitas de cuando entregas tu vida a Cristo es tu identidad. Tu identidad está en Él, ya deja de estar en cuánto dinero haces, en cuánta ropa tienes o en cuánto éxito tienes en tu negocio, ¿O qué dicen las personas de qué ti? dicen las personas sobre ti. Eso es algo muy bonito y es eso de tener esa relación diaria. No es que es solo los domingos, es que tú Ujú. tienes que buscar crecer espiritualmente en la semana. O sea, ¿qué haces los lunes, los martes? Estás buscando de Dios, estás orando, estás intercediendo por otras personas, pidiendo por otras personas. Todas esas cosas es importante porque eso es lo que te va a llevar a ti a como a entender más de Dios y como de
de crecer, ¿no? En tu ámbito espiritual. Así es importante ser usado. Definitivamente tenemos que dejar que Dios nos use y que nosotros podamos alcanzar todo ese potencial que solamente Él tiene para nosotros Y eso lo hacemos diariamente, porque de diariamente. nuevo, si tú estás nada más los domingos, bueno, voy, escucho el mensaje, me encantó el mensaje, pero los demás días tú no haces nada, es como que yo siento que es casi que imposible de que tú veas un cambio. Si en los días de semana tú haces como que si no existe Dios, no vas a ver ningún cambio porque se trata de una relación diaria, de hacer algo diario. Y es importante a través de este podcast cómo lo explicamos desde el principio, paso a paso, y mira cómo estamos terminando con estos puntos de que no se trata de que hoy acepto a Cristo y ya mañana va a pasar algo sobrenatural. Sí, pasa algo muy bonito que es que ya tú vives para Él, pero Él te va equipando. Él te va equipando diariamente. Con todas estas cosas que hemos hablado aquí, aplicándolas a tu vida, definitivamente vas a poder vivir una vida en abundancia. Amén. Y lo más importante ya para finalizar es el tema de religión. Esto Ujú. no es no es como una religión de que, bueno, tengo que hacer esto para ser aceptado. No, ya Dios te llamó para que tú camines con Él. Entonces es una relación en la cual tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo un problema, tengo una adicción con, no sé, las compras o otras cosas, o a sustancias, a personas, a cualquier cosa. Tengo un problema con mi ego, con mi orgullo, y es como que entregar eso a Dios, decir, ¿sabes qué, Dios mío? Tengo esta situación, sé tú el que trabaje esto porque yo ya en mis propias fuerzas ya no puedo. Entonces, lo bonito de tener una relación con Dios, de que no es como que, bueno, las reglas, bueno, tienes que hacer esto y ahora haces esto, sino más bien de que haya una transformación, porque eso para mí es lo que es tener una relación con Dios, que haya un cambio genuino en ti. En ti. Y porque muchas veces hay gente que dice, pues yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero en ti no ha ocurrido todavía un cambio. Sigues haciendo muchas de las cosas que hacías en el pasado. Entonces, ahí es donde yo pongo en duda el tema de tu relación con Dios, porque definitivamente que cuando tú tienes una relación con Dios, que tú empiezas a buscarlo intencionalmente, diariamente, tu vida cambia de una manera que no eres el mismo jamás. Así es, y hay una palabra que se llama pecado, y el pecado es lo que nos aparta de Dios. Y mientras sigamos practicando el pecado en nuestras vidas, pues no vamos a tener una relación cercana con Dios. Y es importante de que seguir todos estos pasos nos llevan cada día a poder tener esas armas para luchar contra el pecado. Que nosotros hayamos hecho todos estos pasos no significa que estemos exentos de pecado. Mm, mm. Pues nuestra vida no es perfecta y nosotros también pasamos por muchas tentaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que ya nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo, que es el que nos fortalece, que es el que nos guía y que es el que nos da todas las armas para nosotros vencer esa cosa que llamamos pecado, que es tan mala y que hoy por hoy en el mundo ya como que muchas veces se tolera. Sí, es bien visto, como que Ujú. lo bueno, lo malo es bien visto, y lo bueno que es aquí, nosotros que con caminar con Dios, la palabra, qué te dice Dios de tus Eso es relaciones, fanatismo, eso es fanatismo, eso sí, no, están muy, ¿cómo se dice? Muy metidos ahí, son muy muy radicales, y no se radicales. trata de ser radical, es esto, es obediencia, Bueno, es querer dejar de hacer lo que hacías antes y de verdad tener un cambio y ver cómo te sientes. De verdad que yo examino mi vida hoy en día y yo digo, wow, yo he dejado de hacer tantas cosas de mi pasado y de verdad que cada vez quiero hacerlas menos. O sea, yo miro atrás y yo digo, wow, gracias Dios me sacó y me apartó de eso y cada vez sigue trabajando en mí porque de nuevo, no es que ya yo no peco, o mi vida es perfecta, no, es algo diario que estoy trabajando diariamente, pero es eso, es tener como ese dominio propio y como ese deseo de verdad de querer seguir transformando mi vida y para que todo lo que yo haga, lo que hable, glorifique a Dios y sea como bien representado su nombre, que no es como que soy yo y ya. No es cualquier cosa, de verdad que lleva bastante compromiso, pero de verdad es algo que es muy bonito lo que nosotros podemos estar viviendo y todo lo que nos está pasando. uy, qué buen capítulo este. De Mucha verdad, sí, información. mucha Uy, información. me cansé. Hicimos una ruta por todo este capítulo en donde mostramos de que seguir a Cristo no es algo raro. Para No. empezar, seguir a Cristo es algo bonito.
es algo que también es contagioso. Si tú sigues a Cristo de la manera correcta, es algo que las personas van a mirar, ese cambio que tú estás haciendo, las personas van a mirar como que, uy, pero se nota como un brillo en esa cara de Ujú. Daisy que antes no lo veía. Y yo sé que definitivamente todos necesitamos eso. Amén, La sí. cosa es, ¿estamos dispuestos a Mm, aceptarlo? así es. Wow, me encantó este episodio, hermano. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y pues de nuevo que se suscriban, nos dejen sus comentarios y sigan apoyándonos en su presencia podcast. Así es, esto fue En Su Presencia Podcast. Hasta luego.